con ustedes. Ok, creo que ya estamos. Un momentito, listo. Ya estamos ahora. Ok, súper. Entonces, bueno, voy a limpiar aquí esto. Ya está, listo, ok. No sé por qué se ve una luz como sobre la pantalla, que son los focos, no lo sé. Un momentito para que no nos vaya a molestar en el shiur. A bajar el brillo. Ok, uy, segundo. Vamos a poner esto. Ok, a ver, ahí está un poco mejor, pero ok. Oh, wow. Bueno, vamos a empezar así. Ok, súper. Buenas noches a todas, bienvenidas, ¿cómo están? Feliz noche de jueves, ya estamos preparándonos para Shabbat, alistando la casa, los preparativos, las ensaladitas, la comida, nuestras cosas para Shabbat. Así que bueno, pues nos preparamos en lo físico y también hay que prepararnos en lo espiritual. Esta parashá es una parashá que me complace presentar. La verdad que no habíamos hecho planeación del shiur porque todavía aquí hay todavía vacaciones, pero la verdad que es la parashá de mi nacimiento, así que dije, ¿cómo no la voy a dar? Y Baruch Hashem, a última hora, Baruch Hashem lo pudimos llevar a cabo, así que Baruch Hashem, Beshem Hashem Nasem Natzliach. Gracias a todas las que se conectan por Zoom y gracias por las que se conectan en Facebook Live. Y gracias a las que ven la grabación. Entonces, bueno, pues estamos empezando con Parashat Re'eh. Parashat Re'eh es una parasha hermosa, como todas las parashiot, pero la parashat de Re'eh tiene muchísimas mitzvot. Es una parasha cargadísima de mitzvot, tiene 55 mitzvot de las 613. Y en realidad esta y las parashiot que vienen, que fue la pasada Ekev, Re'eh y Kitetse, son parashiot que están llenísimas de mitzvot. Y Shoftim, perdón, están cargadísimas de mitzvot. Todas las primeras parashiot de Sefer de Barim son más como conmovedoras. Moshe habla con el pueblo y como los motiva, los inspira, les alienta para que sigan en el camino de Hashem. Pero estas ya empiezan a ser más mitzvot, más parashiot, con preceptos en los cuales tenemos que apegarnos. Entonces, todas las primeras parashiot de Sefer de Barim son las últimas palabras de Moshe en las que Moshe empieza a despedirse del pueblo y los alienta a la entrada de la tierra de Israel y les dice que van a entrar a la tierra de Israel y los insta, los motiva, les recuerda también los errores pasados para que no incurran en esos mismos errores. Y y les empieza hablando de la importancia que tienen que estar pegados a Shem y de todo lo que han visto en el camino y que son un pueblo santo y que desafortunadamente él mismo no va a poder ingresar a la tierra de Israel, que era su deseo más grande. Y les dice que ellos sí van a poder ingresar y que ya es una responsabilidad muy grande, porque en realidad Moshe que tanto trabajó, que tanto sirvió a Dios, al pueblo, que tanto fue un servidor de Hashem, y que fue la persona más humilde y que fue el profeta más grande y su sueño era entrar a la tierra de Israel y desafortunadamente no tiene el mérito de poder entrar a la tierra de Israel. Entonces le está diciendo, si ustedes sí tienen el mérito, entonces tienen que ganárselo, tienen que trabajarlo duro y eso es lo que nos está transmitiendo Moshe en las primeras parashot de Sefer de Barim. En esta parashá, como le mencionamos, ya son parashot con más preceptos. Aquí vemos que es muy bonito como estar inspirado espiritualmente y decir, bueno, yo a mí me gusta la espiritualidad y meditación y hablar con Dios, eso es algo muy importante, pero no es suficiente para el cumplimiento de la Torá, el cumplimiento de un Yehudí, no está basado solamente en la emoción, en decir, bueno, yo hago esta religión porque yo estoy en un estado de meditación o de levitación, sino también en el hecho de saber que también tiene sus preceptos y esos preceptos nos tenemos que apegar. Y solamente nos vamos a poder apegar cuando los estamos estudiando. Por eso la Torah se llama Torah, es Orah.
Orá es enseñanza en hebreo. Tenemos que mantenernos en la enseñanza, en el aprendizaje, para poder apegarnos a los mandamientos que Hashem nos da. Si nosotros pensamos que ya lo estudié en el kinder, ya lo estudié con la mora en el GAN, o ya lo estudié en el Heider, o ya estudié el año pasado la parashá, estamos equivocados, porque así como no vas a tener tu estómago lleno por lo que comiste el año pasado, lo que comiste ayer, y mucho menos lo que comiste el año pasado, tampoco espiritualmente nos es suficiente con algo que estudiamos hace un año, hace 2 años, hace una década o más. Entonces, es algo importante mantenernos pegados a la Torá, estudiar la Torá para que podamos saber qué es lo que Hashem quiere de nosotros y cómo podemos apegarnos a ella. Entonces, bueno, la parashá de Re es una parashá muy hermosa y empieza mencionándonos así. Como dijimos, tiene muchísimas mitzvot y es importante que lean las mitzvot, para que estudien las mitzvot. Muchas veces queremos hacer el bien. Había una historia de un rey que él tenía un sueño, es el rey de Kuzar, hay un libro muy famoso de Rabbi Yehuda Levi que se llama Sefer HaKuzari. Entonces, el rey de Kuzar, dicen que él tenía un sueño todas las noches y soñaba que Hashem le hablaba y le decía, tus intenciones son buenas, pero tus actos no lo son. Igual se pueden poner su cámara, me encantaría porque así siento que las estoy viendo y nos podemos conectar mejor. Entonces, le decían, gracias Clara, tus intenciones, tus cabanot, son buenas, son puras, pero tus acciones no lo son. Y se despertaba y se despertaba como conmocionado, como diciendo, ok, y entonces la siguiente noche se le volvía a presentar el mismo sueño y le decía lo mismo, lo mismo. Hashem se le revelaba y le decía, tus intenciones son correctas, pero tus actos no lo son. ¿Sí? Tus kavanot son puras, pero tus maasim no lo son. Y entonces el rey Kuzar, cuando este sueño ya se le repitió una y otra vez, entonces él ya, algo ya dijo, ya se le movió. Entonces en ese momento él dice, no, algo Hashem me está diciendo y yo tengo que indagar. Él no era judío, él no era de origen judío, no tenía raíces judías, pero él empezó a estudiar, la verdad, a buscar espiritualidad y un libro muy interesante a la gente que le gusta leer, estudiar, es un libro que se los recomiendo, es un libro que lleva la base de la fe judía, en el que este libro de Sefer HaKuzari, que escribió Rabbi Yehuda Levi, habla de que este rey empezó a atraer personas de todas las religiones. Trajo budista, trajo cristiano, trajo católico, trajo de todas las religiones. Y entonces le preguntaba, a ver, dime tu verdad, a ver, ¿tú en qué crees? Y entonces el rey de Kuzar, él escuchaba estas religiones, estas creencias, credos, y ninguna la convenció hasta que llegó y trajo al rabino, y el rabino fue el que le habló de la verdad, del emet, de la Torá, y él 100% que se dio cuenta que era verdad, y él y toda su congregación se convierten al judaísmo. Y esto es una historia real del Sefer HaKuzari, y entonces en este libro podemos ver un poquito, percibir un poquito las diferentes religiones, las diferentes ideologías que hay en el mundo y por qué nos apegamos a la Torah, por qué nos apegamos a la Torah y cuál es la veracidad de la Torah. Entonces, es un libro que se los recomiendo muchísimo. Hoy en día que ya hay traducciones en todos los idiomas. Entonces, bueno, ahora si entramos a la parashá, ¿qué nos dice la parashá? La parashá nos dice, Re anoji noten lifnechem ayom braja uklala. Dice, ve, yo, o sea, refiriéndose, Dios le está hablando, yo les estoy dando delante de ustedes el día de hoy bendición y maldición. ¿Sí? Entonces, aquí dice Dios, les dice, mira, yo les estoy poniendo delante de ustedes la bendición y la maldición. ¿Sí? Entonces, aquí estos dos conceptos de verajá y clalá son conceptos completamente conceptos completamente opuestos. O sea, la braja es la bendición que te va a ir bien en todo, el éxito constante. Y la clalá, hasbe shalom, es la maldición o sea, que a la persona le va a ir mal de manera constante. Es como que le va a ir súper mal. Entonces son como conceptos completamente contrarios. Y dice, mira.
O sea, mira que yo pongo delante de ustedes. Entonces, aquí vemos que en realidad esto está, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Hashem? Nos dice, delante de ustedes hay posibilidades. Tú puedes elegir la braja o puedes elegir la klala. Et abraja asher tishmeu la mitzvot. Pero ¿cómo viene la braja? Nos preguntamos, ¿cómo viene la bendición? La bendición viene cuando tú escuchas los preceptos de Dios, las mitzvot de Dios, que te ordena a ustedes el día de hoy. Dice, Et abraja asher tishmeu el mitzvot Adonai Elohechem asher anochi metzave etchem ayom. Dice que yo te ordeno el día de hoy, ayom. Entonces, ¿qué quiere decir ayom? Dice, ayom se refiere al día de hoy. Y cuando tú te pones a leer la Torah y dices el día de hoy, bueno, esto fue hace 3000 años atrás, porque dice el día de hoy, si ya pasó. Entonces, ¿por qué? Porque la Torah es eterna, porque este mandamiento es algo que se renueva. Te dice Hashem, si tú, la braja, si tú escuchas todas las mitzvot que yo, Dios, te doy a ti, el día de hoy, ¿qué quiere decir hoy? Hashem no está hablando ahorita. Cuando tú lo estás leyendo del Tanaj, cuando tú lo estás escuchando en la clase, es hoy, se refiere a hoy y es algo que se renueva. O sea, ¿cómo nos va a venir la bendición cuando tú escuchas a Dios, tu Dios, y lo que te ordeno el día de hoy? ¿Qué quiere decir? Que la Torah es eterna, la Torah es de carácter eterno. No pensar, no, pero esos son conceptos ya abstractos, ya del pasado, ya de antaño, ya antiguos, para nada. La Torah es actual, ¿sí? Y entonces dice, y la clalá, que es lo contrario a la bendición, si no escuchan las mitzvot de Hashem, su Dios, y se alejan del camino que yo les pongo delante de ustedes para ir detrás de dioses ajenos que ustedes no conocen. Entonces, ¿qué nos dice? Que cómo viene la maldición cuando las personas se alejan del camino que Hashem les pone y van detrás de otras deidades que ni siquiera conocen. Entonces, eso es lo que trae la maldición, lo aleino. Y dice, y cuando Dios te trajera a la tierra, hablando a la tierra de Israel, que el pueblo de Israel está por entrar a la tierra de Israel, dice, y será que cuando Dios tu Dios te lleve a la tierra de Eretz Israel, a la tierra de Israel, que tú vas a ir allá para heredarla, entonces yo les voy a dar braja y klala. Entonces, aquí vemos cómo el Hashem está siendo muy claro, o sea, no está tan difícil. Tú dices, bueno, pero ¿cómo recibimos la braja? Bueno, apegándote a los mandamientos de Hashem. ¿Y cómo es que viene la clalá cuando la persona se aleja de los mandamientos de Hashem y va detrás de otras deidades? ¿Sí? Ahora, esto fue dicho, dicen que, ¿dónde fue dicho? Nos dicen que esto fue en el Onei Mambre. ¿A quién le recuerda este nombre del Onei Mambre? Algo de la Torá, algo en Bereshit. ¿Quién le recuerda este lugar? Si quieren pueden abrir su micrófono y participar. ¿Qué pasó en el Onei Mambre? ¿Quién se acuerda? En Sefer Bereshit. El Onei Mambre es el lugar donde Hashem se le presenta a Abraham Avinu y le dice que va a tener descendencia. Y también es en el lugar en donde se va a hacer el Brit Milá. Entonces, Hashem les dice esto delante de este lugar. ¿Y por qué lo dice delante de este lugar? Porque este lugar es un lugar que tiene mucho significado. Y gracias Yael por poner su cámara y gracias Ana por poner la cámara, porque así me siento que no le estoy hablando a la pantalla ¿ok? Y aclara, ¿ok? Entonces, ¿por qué Hashem le habla delante de Onei Mambre? Porque Hashem le quiere insinuar algo al pueblo. ¿Qué fue lo que ocurrió acá? Fue Abraham y cómo Hashem se le revela a Abraham. ¿Y por qué? Porque ¿quién más que Abraham vino que fue todo el tiempo íntegro y caminó en los caminos de Hashem? O sea, no conocemos a alguien que haya sido alguien con esas características en las que incluso cuando tuvo pruebas,
él siempre estuvo apegado a la palabra de Hashem. Entonces, por eso, Abraham Avinu representa un estándar en el que queremos apegarnos a ese estándar. Entonces, por eso es de que Hashem enseña esto delante en ese lugar donde que Abraham Avinu, nuestro ancestro, él representaba esto, el apego a Hashem, la fidelidad a Hashem, el ir detrás de Hashem, incluso cuando nuestra lógica y cuando nuestro sentimiento quisiera ir a otro lado, incluso cuando fue, por ejemplo, a Kedat Yitzhak. Entonces, aquí Hashem les está otra vez diciendo, ¿por qué? Porque ustedes van a entrar a la tierra de Israel y tienen que seguir con los mandamientos que yo les estoy dando a ustedes el día de hoy. Lo vuelve a repetir, Asher Anochi Noten Lifnechem Hayom, que yo les estoy dando el día de hoy. ¿Ok? Entonces aquí nos dice, estos son los mandamientos que tienen que cuidar y de esa manera vas a vivir sobre la tierra. Entonces nos empieza hablando que tenemos que hacer los korbanot en el lugar designado, que ya no pueden hacer korbanot en cualquier lugar como antes, que hay que destruir todas las deidades de los pueblos que estaban antiguamente, que no tienen que sentir apego a esas cosas o decir, bueno, vamos a dejar, esto está muy bonito, es de mármol, es de madera, acacia, ¿no? Porque eso es aborrecido por Hashem. ¿Por qué? Porque eso eran la bodazara, la idolatría que hacían los pueblos antes que habitaban en la tierra de Eretz Israel. Entonces dice, y por lo tanto van a ir a la tierra delante de ustedes y van a traer ahí sus ofrendas. Y empieza hablando de las ofrendas que se tienen que llevar, y ahí vas a comer con Dios y te alegrarás. Y entonces nos está diciendo que van a llegar a esta tierra y que van a cruzar el río Jordán y tienes que estar confiando que Hashem va a estar contigo, incluso si ves enemigos. Entonces, aquí vemos de nuevo en Sefer Devarim otro refuerzo para nuestra fe, que incluso si vemos personas que pareciera que son nuestros enemigos, que no nos quieren, que están en contra de nuestras ideas, que están en contra de nosotros, no debemos de temer, porque si Hashem está con nosotros, no tenemos que tener miedo. Y todo esto es una parasha que habla mucho acerca de la tierra de Israel. Son estatutos que se le da al pueblo cuando va a entrar a la tierra de Israel. Entonces, nos habla de que tenemos que seguir haciendo las trumot, dar las donativos, y te tienes que alegrar en el lugar a donde Hashem te va a llevar y que te tienes que acordar del Leví, porque el Leví no tiene porción en la tierra de Israel. Entonces aquí la pregunta, ¿cómo puede ser que si los Levíim eran los que se encargaban de enseñar la Torá y los que se encargaban de ayudar en el templo, ¿cómo puede ser que no tienen porción en la tierra de Israel? ¿Por qué las otras tribus sí? ¿Y por qué ellos no? Entonces nos cabe esta pregunta. Podríamos pensar cómo puede ser, no es justo, este es el pago que se le da a un estudioso de la Torá o a una persona que está pegada a Hashem. Entonces, ¿por qué Hashem lo hace de esta manera? Podríamos explicarlo porque en realidad Hashem quiere que el pueblo esté continuamente en contacto con los levitas, con los leviim. ¿Por qué? Porque los Levim son los encargados de traer la enseñanza al pueblo. Entonces, si es que ellos van a estar habitando entre el pueblo y no tienen una ciudad designada, sino que viven en diferentes ciudades y el pueblo tiene que darles los donativos, entonces siempre se van a involucrar con ellos. Entonces, hoy en día que ya que no tenemos templo, primeramente Dios pronto en nuestros días, los Leviim, ¿quiénes serían los que llevan esta bandera de Leviim? Son los estudiosos de la Torá, los que se encargan en transmitir la Torá, en estudiar la Torá, en enseñar la Torá. Entonces, ¿qué nos enseña la Torá? Que los Leviim quizás no son personas que no reciben pago, que quizás estudian todo el día. Entonces, ¿qué nos dice? Tienes que apoyar a tu hermano. ¿Por qué? Porque él es un servidor de Hashem. ¿Y cómo podemos hoy en día cumplir esa mitzvah? Apoyando a los estudiosos de la Torá, apoyando a las personas que se dedican a estudiar la Torá, apoyando sus lugares de estudio, porque ellos son los que traen la espiritualidad al mundo. Entonces, cuando tú eres parte de eso, cuando tú eres socio de eso, tú también eres parte de eso. Están los famosos hermanos Isahar y Zebulún, que eran las tribus de las 12 tribus, dos de las 12 tribus,
Y uno representaba a los estudiosos de la Torá y otro representaba a los que salían a hacer negocios. Isahar era el que se quedaba a estudiar Torá y Zebulún era el que salía a comerciar. Entonces, estos dos hermanos se unieron y hicieron un acuerdo. Tú vas a ir a estudiar Torá, tú vas a quedarte a estudiar Torá y yo voy a traer la Parnasá. Entonces, tu estudio de la Torá vamos a compartirnos el mérito y yo te voy a ayudar a ti a tener tu manutención. Entonces, ellos trabajaban de esta manera, ¿para qué? Para que los dos tuvieran éxito financiero y éxito espiritual. También tenemos muchos ejemplos en la historia. Están, por ejemplo, Rashi, que con su hermano, no, el Rambam, perdón, que con su hermano David, su hermano David salía a hacer negocios y Rambam, Moshe, se quedaba a estudiar Torah. Después, desafortunadamente, el hermano David fallece en una de sus travesías en barco y el Rambam se queda con el encargado también de la manutención y por eso se dedica a ser médico para poder también traer la manutención a su hogar. Entonces vemos aquí cómo el hecho de ser socio con los que estudian la Torá, eso te da a ti méritos y es como si tú mismo estuvieras estudiando la Torá. Entonces, por eso siempre tenemos que tratar de apoyar a los estudiosos de la Torá, tratar de apoyar estas instituciones, porque en realidad nos hacen ser socios de esto. Y entonces, esto es la representación de los Leviim, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, me recuerdo les voy a dar alguna anécdota que leí en una ocasión, que había uno de estos niños que son súper inteligentes, pero que a veces estos niños que son muy inteligentes, a veces la sociedad los considera como raros o como así como, pues no sé, como... Y entonces este niño era muy inteligente y tenía un nivel muy alto, pero por lo mismo de repente como que lo hacían a un lado, como que no como que lo vean así como el niño como así raro. Y de repente él empezó a presentar sus proyectos y necesitaba patrocinadores y de repente como que la gente no confiaba mucho en él. Pero de repente la vida, como siempre la vida a veces da vueltas, y entonces él se vuelve una persona muy, muy famosa y sus proyectos logran llegar a alcanzar lugares sumamente importantes, prestigiosos, y entonces se da la vuelta en la vida y este se vuelve famoso, una persona ilustre y una persona adinerada, exitosa. Y todas esas personas que no lo apoyaron, al final se sintieron pésimo porque podían haber sido parte de eso y solamente quizás se burlaron de él o lo tacharon de loco. Entonces, a veces nosotros queremos ser parte de algo bueno, asóciate a eso bueno. No, no es suficiente como decir, ay, qué bonito, está muy padre, sino asóciate con eso bueno. O sea, llévalo a la acción, llévalo a la acción. O sea, asóciate con eso bueno, asóciate con ese bien. Y lo mismo las personas que han apoyado a los grandes emprendedores y después tienen grandes resultados. Entonces esas personas se sienten súper convencidos que hicieron una buena elección. Entonces es lo mismo aquí, o sea, cuando nosotros nos compartimos con el que está estudiando Torah, con el que tiene a sus hijos en la yeshiva, con las personas que quizás no tienen tantas nivel económico, pero que mantienen la Torah en el mundo, tenemos que apoyar, tenemos que aportar, tenemos que, ¿para qué? Para que nosotros también seamos parte de eso. Entonces, aquí nos empieza a hablar acerca de nuevo, nos habla mucho de que cuando lleguemos a la tierra de Israel y que solamente debemos de hacer los sacrificios en el lugar donde Hashem nos dice. Y entonces nos dice que no debemos de comer sangre del animal. La sangre la debes de derramar a la tierra y no se puede comer la sangre. Entonces, y Hashem nos promete bendiciones por no hacer esto. Entonces aquí nos sale una pregunta. A ver, ¿a quién se le antoja comer sangre de animal? O sea, es como disgusting, como algo como guácala. Entonces dice, si es que por una mitzvah que quizás no es tan difícil, porque igual vas a querer lavar el pollo, vas a querer quitarle la sangre, si igual vas a hacer esa mitzvah porque es algo higiénico,
Entonces, ¿cuánto más las mitzvot que sí desea tu corazón? Que sí quisieras hacer. Quizás lo de la sangre no está tan difícil, porque ¿quién quiere comer sangre de animal? Guácala, pero si es de que Hashem te promete recompensa por hacer esa mitzvah que no es tan agradable a nuestros ojos, ¿cuánto más por las mitzvot que sí desea a veces nuestro cuerpo, que sí deseamos, que sí queremos, que sí la persona desea? Entonces, por esas mitzvot que son deseadas por el corazón de las personas o por el físico o por el cuerpo o por el materialismo de la persona, ¿cuánto más vamos a tener bendición y bendición? Entonces nos dice Hashem, no lo comerás para que te vaya bien a ti, a tus hijos y a tu descendencia, porque hiciste lo recto delante de los ojos. A eso se refiere con no comer sangre. Y dice, tienes que, muy bien, es una parasha difícil porque son muchas mitzvot, entonces tienes que escuchar todas las palabras que Hashem te da, te ordena a ti para que te vaya bien, a ti y a tus hijos, a tus hijos y a tu descendencia, hasta toda la eternidad, hasta todas las generaciones, porque hiciste lo bueno y lo recto delante de los ojos de Dios, tu Dios. Entonces aquí Hashem nos promete que si nosotros hacemos lo correcto y vamos en el camino de Hashem, entonces Hashem no solamente nos va a beneficiar a nosotros, sino también a nuestros hijos y a nuestra descendencia, dice, hasta todas las generaciones. Y aquí nos dice, cuando Hashem acaba con estas naciones a las que van a estar en la tierra de Israel, que son ajenas, entonces dice, no tienes que desear lo que ellos desearon, no tienes que ir detrás de los dioses que ellos sirvieron, no tienes que hacer lo que ellos hicieron, porque eso es abominación para Hashem, y no debes de servir a sus dioses. Todo esto que yo te ordeno vas a hacer, lo vas a cuidar y no vas a aumentar y a disminuir. ¿A qué se refiere? Que a veces queremos ponerle, como decimos en México, crema a los tacos. A veces queremos eh, como quizás las mitzvot las queremos como modificar porque pensamos que ya son obsoletas o para que se adornen más bonito, pero en realidad no tenemos que aumentar ni quitar nada. O sea, tenemos que hacer las cosas como están ya establecidas. Desafortunadamente hubieron corrientes en el judaísmo que quisieron hacer esto y se fueron del camino. No es lo que Hashem quiere, no es lo que la Torah nos dice. Todo esto por ejemplo, reformismo o el movimiento reformista o conservador, esto no es lo que Hashem estableció. Y entonces, cuando uno hace eso para embellecer el judaísmo o yo qué sé, maquillar el judaísmo, en realidad no es lo que Hashem quiere, no es lo correcto. Y ahora, ¿qué pasa cuando viene un profeta falso y que te está mostrando incluso te está poniendo, está haciendo como magias, está haciendo como... eh, te está poniendo como demostraciones, como fantasiosas, cosas como magia, por así fuera, como adivinación. Si es que es un profeta falso, no podemos ir detrás de profetas falsos, incluso que te está mostrando señales. Desafortunadamente, también en la historia del pueblo judío se levantaron profetas falsos que incitaron a las personas a ir detrás de ideas erróneas. Sabemos, por ejemplo, el famoso caso de Shabtai Tzvi, el famoso caso de Yeshu y sus seguidores, Jesús y sus seguidores. Hubieron varios casos en el judaísmo. Yo de hecho lo di en secundaria, en prepa, lo di, lo impartí. Hay varios casos de profetas, bueno, no varios, pero algunos casos de profetas falsos que pensaban o se sentían que eran escogidos o elegidos por Dios o que eran el Mashiach, el Mesías, y entonces estaban ellos promulgando como si fueran ellos como los elegidos de Hashem, de Dios. Y entonces esto realmente, al final, obviamente acabaron mal, pero tenemos que saber, los cantonistas, estoy tratando de acordarme. Entonces, todo esto es ¿por qué? Porque se desviaron y quisieron mostrarse como profetas falsos. Entonces, cuando hay un profeta falso, no debes de seguirlo, no debes de seguir las enseñanzas que él te está diciendo. Em,
Hashem te pone esto para probarte. Cuando Hashem pone este tipo de cosas y decimos, bueno, porque Hashem le da, ¿por qué Hashem hace esto? ¿Por qué Hashem le da la capacidad de hacer esto o el poder de hacer esto? Y entonces nos dice, porque Hashem lo hace para probarnos, porque Hashem pone el libre albedrío. Hashem tiene que poner las situaciones buenas y las situaciones malas. ¿Para qué? Para que nosotros elijamos lo bueno. Entonces, porque así empieza la parashá. Mira que pongo delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida. Entonces, Hashem pone estas situaciones, ¿para qué? Para que tengamos libre albedrío y tengamos recompensa por elegir lo correcto y lo bueno. Entonces, por esa razón es que Hashem pone el mal y pone a estas personas. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un libre albedrío. Dicen que siempre la verdad, son pocos los que llevan la verdad en el mundo. Entonces, tenemos que saber que no por no aquello que es aparatoso, aquello que es llamativo, siempre es lo que tenemos nosotros que seguir. Em, y dice, y entonces, ¿qué nos dice? Dice así, dice, Aharei Hashem Elokehem teleju, detrás de Dios, tu Dios, irás. Veotot tirau, y a él lo temerás. Bet mitzvotav tishmoru, y tus mitzvot cuidarás. Ubekolot tishmau, y a su voz escucharás. Veotot abodu, y a él lo servirás. Ubot edavkun, y a él te vas a apegar. ¿Sí? Entonces nos tenemos que apegar a Hashem, y a él lo tenemos que escuchar, y a él lo tenemos que servir, ¿sí? Y a él lo tenemos que temer. Y a estos falsos profetas, no los podemos servir y bueno, había un castigo para ellos. Entonces, dice que tenemos que ser, una persona que va y que sirve a sus dioses, también le tienen que dar un castigo. Y dice, no debemos de escuchar estas palabras, no te tenemos que compadecer y no tienes que compadecerte. E incluso dicen que si fuera una persona cercana a ti, si fuera un amigo, Hasbe Shalom, si fuera tu esposo, Hasbe Shalom, si fuera tu hermano, Hasbe Shalom, no puedes escuchar esas enseñanzas erróneas, esas cosas que no están bien. Y también nos habla acerca de la ciudad descarriada, que cuando está en la tierra, cuando el pueblo está en la tierra de Israel, si había una ciudad descarriada, el Bet Din tenía posibilidad de acabar con esta ciudad descarriada. ¿A qué se refería de ciudad descarriada? Que servían idolatría y servían otros dioses. ¿Por qué? Porque están en la tierra santa y solamente dicen que tienen mucho más santidad que cualquier otra tierra. Y si es de que se levantara una persona y te quiere hacer pecar, incluso como lo mencionamos, que fuera tu hermano, que fuera tu hermano, que fuera quien fuera, no puedes escucharlo y te tienes que alejar de esas ideas, porque a veces esas ideas pueden influenciarnos a nosotros o a nuestros hijos. Entonces, cuando viene una persona con ideas que son erradas, que son erróneas, en realidad nos pueden influenciar. Entonces, tenemos, como hoy les dije a mis hijos, tenemos que saber que el judaísmo nos cuida en nuestra alma. ¿Por qué? Porque el judaísmo no te dice no veas, no salgas a la calle, no comas. No, el judaísmo te dice cuida tus ojos, cuida tus oídos, cuida tu boca. ¿Qué quiere decir? Que cuando te expongas al mundo, tienes que saber qué puedes ver. Cuando te expongas a lo que escucha, las pláticas, tienes que saber qué puedes escuchar, qué puedes recibir. Cuando vas a hablar con una compañera, con un amigo, con tu esposo, tienes que saber lo que puedes decir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es lo que en realidad esto es lo que nos hace el pueblo elegido, lo que nosotros elegimos para ver, para escuchar, porque nuestra alma es lo más valioso que tenemos. Y si nosotros permitimos que entre cualquier basura a nuestros ojos, cualquier basura a nuestros oídos, cualquier basura, entonces en eso nos vamos a convertir. Como dicen que al final somos el resultado de las 5 personas con las que más estás en contacto. Piensen ustedes, ¿quiénes son las 5 personas con las que más hablan, con las que más chatean, con las que más platican, con las que más ven? Somos el resultado de estas 5 personas. ¿Por qué? Porque es la influencia que recibes. Entonces, cuando vas a meterte en Instagram, checa lo que estás siguiendo. Cuando estás hablando con tu amiga, checa lo que estás hablando. Cuando estás escuchando, checa lo que estás escuchando. ¿Entienden? O sea, tenemos que tener un filtro, porque nuestra alma es muy valiosa y lo que nuestra alma ve, percibe, ya es difícil de borrar, ya es difícil de sacar, ya es difícil de eliminar.
Y por lo tanto, como nuestra alma es tan valiosa, tenemos que elegir sabiamente lo que estamos escuchando, diciendo, comiendo, ¿sí? Porque ya no hay vuelta atrás. Hay, hay historias de chavos que son niños de yeshiva y todo, y que de repente vieron cosas horribles o imágenes terribles, o ahorita el 7 de octubre y todo esto, y que viven traumatizados o que no pueden avanzar en la vida por algo que vieron sus ojos, ¿sí? Entonces tenemos que saber que tenemos que cuidar nuestros ojos, tenemos que cuidarnos, ¿sí? Me acuerdo cuando pasó el 7 de octubre y que desafortunadamente nos enteramos de lo que había ocurrido ya después de Simchat Torah, cuando ya podíamos abrir los teléfonos y todo. Entonces yo escuché lo que había pasado y la verdad no quise ver ninguna de las imágenes. O sea, sí mandaron videos y mandaron cosas y dije yo no voy a ver absolutamente nada porque a mí soy tan sensible y me hace tanto daño y tengo hijos chiquitos y voy a estar muy mal, voy a estar muy mal. Entonces yo soy suficiente con entender lo que pasó y saber lo que pasó, pero no necesito ver nada porque eso me va a causar dolor, lo va a tener aquí conmigo y no lo quiero, no quiero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por lo tanto, tenemos que saber que todas estas ideas que alguien te viene y que te inculca, te pueden hacer daño a tu alma. Entonces, tenemos que saber que incluso que fuera una persona cercana, y lo dice la Torah, y dice, incluso que fuera tu cónyuge, incluso que fuera tu hermano, incluso que fuera tu amigo, tienes que no escuchar las palabras de esta persona porque lo que son te va a descarriar del camino. Entonces dice, Banim atem ladonai Elohechem, dice, ustedes son hijos de Dios, y nos empieza a decir que no debemos de hacer cuando las personas antes hacían luto, a veces se rasgaban la ropa, no la ropa, el cuerpo, se jalaban en los cabellos, esos eran costumbres de paganas, y dice, no debes de hacer esto porque tú eres un pueblo santo y tú eres un pueblo elegido, el pueblo elegido de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. No debes de comer ninguna cosa que es abominable a los ojos de Hashem. Dice, no debemos de comer ninguna cosa que es abominación. Y aquí de nuevo estamos hablando otra vez de cuidar nuestra neshama. Cuando nosotros entendemos que nuestra neshama es lo más precioso, lo más preciado, entonces vas a cuidar lo que comes, lo que hablas, lo que ves, lo que dices, lo que escuchas. ¿Por qué? Porque como dicen, somos lo que comemos. Y también algo que nos dice la Parashá y la Torah nos enseña, dice, Loto ojal kol toeva, no comerás toda abominación. Hay una parte de la Torah en que nos dice, no puedes comer, no puedes. Y entonces preguntan los jajamim, ¿por qué dice no puedes? Si en realidad es una elección, estamos hablando de libre albedrío. En realidad debería decir, no debes. La persona puede profanar el Shabbat, Hasbe Shalom, la persona puede no respetar a sus padres. Obviamente no es lo que Hashem quiere, pero lo puede hacer, ¿no? No lo hacemos porque porque no debemos de hacerlo, pero de poder las personas pueden tener libre albedrío. ¿Por qué nos dice la Torah, no puedes comer esto? Porque tenemos que entender que no es una elección, como decir, bueno, si puedo, voy a comer algo kosher. Si puedo, voy a cuidarme. Si puedo, entonces voy a... No, tienes que verlo como una obligación. No como si puedo, sino como si que no existe algo ajeno a esto. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que esto es el camino que Hashem nos está diciendo, porque si somos un pueblo elegido y somos un pueblo sagrado y somos un Am Kadosh para Hashem, entonces tenemos que cuidarnos de todo este tipo de cosas porque es nuestra alma, al final de cuentas, ¿sí? Entonces, así como si vas a traer un traje de Armani que te costó miles de pesos o cientos de dólares, no lo vas a traer manchado acá de ketchup y lo vas a traer aquí manchado de leche y manchado de bilé, sino que vas a cuidar ese traje porque está muy bonito, muy elegante, muy caro. Entonces, así lo mismo es con nuestra Neshama. Nuestra Neshama es ese traje caro, ese Armani, este traje caro que no lo vemos, pero que está ahí. Y entonces, cada vez que una persona se desvía, no se cuida, le va poniendo una manchita al traje, otra manchita, otra manchita, otra manchita. ¿Hasta qué? Que se llenó de manchitas es el traje. ¿Y cómo vamos a llegar delante de Hashem llenos de manchas?
Entonces, tenemos que entender que esto es lo que nos distingue de los demás pueblos. Eso es algo. Y algo también muy bonito es que cuando tú quieres que tu alma se acerque a Hashem, lo primero que tienes que hacer es dejar de comer cosas que son prohibidas. Dicen, hay un yehudi que se quiere acercar a la Torah. ¿Con qué empiezo? Empiezo con respetar a los padres, empiezo con Shabbat, con tzniut, con recato. ¿Con qué empiezo? Empieza con kashrut. Porque si tú empiezas con kashrut, estás limpiando tu alma, estás limpiando tu corazón. Y tu corazón va a poder entender a Hashem y va a poder discernir la verdad. Pero ¿por qué a veces las personas dicen, no comprendo la clase, no comprendo lo que el rabino dice? Eh, las molesto si apagan su micrófono, por favor. Gracias. No comprendo las enseñanzas de la Torá. No las comprendo, no se me pegan, ¿no? No pasa nada, no pasa nada, Rabbi Yael. No comprendo las enseñanzas de la Torá, ¿no? Me cuesta, me desconcentro, porque nuestro corazón no está limpio, porque tiene muchas capas de sebo que lo están cubriendo. Eso es la kashrut. Empieza con kashrut, fortalece tu kashrut. Si ya cuidas kosher, entonces súbele. No comas, entonces cuídate más. Si todavía no comes kosher, entonces empieza con kashrut. O sea, es la base del judaísmo, de la neshama, es la base. ¿Ok? Y como estamos aquí de tiempo, que ya estamos con poquito tiempo. Muy bien. Entonces, aquí nos empieza hablando de los animales que son kasher. Nos empieza a decir cuáles son los animales que son kasher, los animales rumiantes y los animales que tienen su pezuña hendida y que son rumiantes. Y nos empieza a mencionar la lista de estos animales. Entonces, aquí nos dice, estos animales, aunque tienen la pezuña hendida, no son kasher. Y nos empieza mencionando el camello, el conejo, el jazir, nos empieza a hablar. Entonces aquí vemos que la Torá no solamente que nos dice cuáles son los animales kasher, sino que nos dice, y estos, aunque tú pienses, porque quizás sí son rumiantes o porque quizás sí tienen la pezuña hendida, no te equivoques, no son kasher. Entonces aquí nos viene una enseñanza muy poderosa y muy, muy grande y ojalá que se la puedan llevar esta clase. A veces lo que aparenta ser kasher y que te muestra como el hazir, sí, mira, sí soy kasher, te está mostrando la pezuña hendida. A veces es nada más en apariencia, ¿sí? Y no en esencia. Entonces, no es suficiente con que algo aparente, sino que tenemos que ir a la esencia de las cosas. Entonces, en eso aplican todas las cosas. Si tú cuando estás buscando pareja, te dejas llevar por lo que aparenta la persona, por lo que ves afuera y no por la esencia, entonces no estás eligiendo correctamente. Si estás eligiendo te están ofreciendo un negocio y nada más suena muy bonito, pero en práctica no va eso, entonces eso también por afuera se ve lindo, pero quizás por dentro es un negocio malo, un negocio fallido. Y lo mismo con una casa, si vas a comprar una casa. Acabo de ir a comprarle mochila a mi hija y había unas mochilas preciosas, de buena calidad, las revisé todo, pero a la niña no le gustaban. Yo le decía, pero mira la buena calidad, no te fijes nada más en lo bonito y en los colores. Mira, esta está bonita, está buena, está preciosa. Y no al final no se decidió. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Nos dejamos llevar por lo que vemos externamente. Entonces, en realidad, esto es un mensaje para la vida. No es suficiente con lo que ves, sino hay que ir más adentro. Y también nos habla acerca de los peces, que solamente los peces que tienen escama y aleta son kasher, y nos empieza a hablar y dando la lista de los animales. Y aquí me encanta porque en una ocasión una persona que decía, bueno, todo esto de la Torah está muy bonito, pero no tiene bases. Entonces le dijeron, sí, anda y revisa si es verdad que todos los animales que tienen aletas y escamas están en la lista de la Torah. Y esta persona fue y indagó y en verdad se dio cuenta que solamente los animales que mencionaba la Torá eran los que tenían aleta y escama. ¿Qué quiere decir? Que la Torá es súper sabia, porque la Torá precede y es el manual del mundo.
y tiene toda la verdad adentro contenida. Y si se escribió hace miles de años, cuando no había Google, ni había buceadores, ni había em, toda la tecnología que tenemos hoy en día, y aún así te salen los animales exclusivos que tienen aleta y escama en listados, y todos ellos son los que hay, y no hay uno más y no hay uno menos. Entonces vemos la veracidad de la Torá, que la Torá es emet, que la Torá es verdad. Y aquí nos empieza hablando acerca del diezmo que se tiene que dar, el diezmo que se tiene que dar, y nos habla de que de la manera en la que uno de su diezmo va a tener bendición en lo que haga, porque es una manera de demostrar que tenemos fe en Hashem. Como les dije, no es suficiente decir qué bonito está todo, sino tenemos que hacer algo, o sea, ser proactivos. Entonces, si es que tú das tus maaser, estás demostrando que tienes fe en Dios. Estoy ganando un 100% de ganancia, el 90 me lo voy a quedar y el 10% se lo voy a dar a Dios, se lo voy a retribuir a Dios con tzedaká, con ayudar a alguna institución, algún rabino, algunas casas de estudio, escuelas, ahorita la situación en Israel, lo que fuera, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes tu ganancia del 90% y el 10% se lo das a los necesitados, a la tzedaká, estás demostrando que no nada más está bonito acá, sino también está bonito que lo estamos haciendo de manera práctica. Entonces, y de esa manera Dios te va a bendecir. Y entonces nos dice, tenemos que acordarnos de tu hermano, tu hermano el necesitado, y nos lo vuelve a recordar. Entonces, esto es algo muy bonito porque la Torá es una Torá eterna de valores eternos, en la que no es suficiente con que a ti te vaya bien, sino te tienes que acordar de aquellas personas que son menos afortunados de lo que tú eres. Te tienes que acordar de aquellas personas que no tienen lo suficiente, que no llegan quizás al mes. Entonces, esto es algo hermoso porque la Torá nos lo enfatiza. Nos dice, tienes que acordarte de tu hermano y no dejarlo, y de esa manera Hashem te va a bendecir en todo lo que hagan tus manos y en todo lo que hagas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ayudamos al otro y nos acordamos de la otra persona, Hashem nos va a bendecir, porque todos somos hijos de Hashem. Entonces, como les digo, no es en teoría, sino en práctica, llevarlo a la práctica, apoyar, ayudar. Muchas veces recibimos mucho, estamos en un mundo en el que nos hemos acostumbrado a recibir muchas cosas de manera gratuita. Si lo que puedes hacer es decir un gracias, si lo que tú puedes hacer es darle un like a esa persona, si lo que tú puedes hacer es compartir ese mensaje, entonces hazlo, no te lo quedes, no seamos egoístas, seamos altruistas, reciproquemos, seamos recíprocos, regresemos el favor, porque de esa manera entonces estamos contribuyendo a quizás al otro que se consideraría necesitado, ¿sí? Y muy bien, entonces ya después la Torah nos empieza hablando de la Shemitah y del año sabático, que tenemos que descansar la tierra y no trabajar. Y Hashem te va a bendecir y va a bendecir todo lo que salga en esos años y se van a reproducir los frutos. Y nos habla también hablando de muchas mitzvot, la mitzvah del primogénito, de hacer el pidyon ben, y nos sigue hablando de más y más mitzvot. Entonces, bueno, eh, también nos habla de la mitzvah de Hametz, la de Pesach, y nos sigue hablando de mitzvot. Entonces, bueno, ya lo siguiente, para que cada una y una pueda seguir leyendo lo que nos dice la Torah en Parashat Re'eh. Pero lo más importante aquí es que Hashem nos lo dice, puse delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida. Están los dos caminos delante de nosotros. Y Hashem dice, pero elige la vida, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que saber, toda la vida son elecciones. Saludo, no saludo, ayudo, no ayudo, rezo, no rezo. Me despierto temprano para llegar al rezo, no me despierto temprano. Voy al templo, no voy al templo. Me visto con recato, no me visto con recato. Doy mi diezmo, no doy mi diezmo. Ayudo al que lo necesita, no lo ayudo. Todo en la vida son decisiones, ¿sí? Todo en la vida son decisiones. Voy a la clase, no voy a la clase. Agradezco, no agradezco. Todo en la vida son decisiones.
y es muy sencillo. Tienes que entender que una te va a llevar a lo bueno y otra te va a llevar a lo malo. Entonces, elige lo bueno, elige el bien, elige lo bueno, elige lo correcto. No te canses de elegir lo bueno porque de esa manera vas a tener bendición, no solamente tú, sino tus hijos, tus descendientes, hasta todas las generaciones. Entonces, ese creo que tiene que ser el mensaje de nosotros el día de hoy. Si te ponen elige lo kosher, elige no la shonara, elige hacer la mitzvah, ¿sí? Se nos presentan mitzvot de muchas maneras. Y para finalizar, voy a terminar con una historia. Había una persona que, esa persona quería hacer el bien, deseaba hacer el bien. Entonces decía, ay, a mí me encantaría hacer el bien, ayudar a muchas personas y ser altruista y todo. Y entonces esta persona empezó a pensar en cómo ayudar al mundo y entonces empezó a ver, a ir a África, con los niños de África y a ayudar y todo. Después la persona empezó a ir a lugares lejos y a ir a lugares quizás donde hay mujeres encarceladas y todo este tipo de cosas. Y entonces en una ocasión se le viene un sueño y le habla una voz divina y le dice, a ver, ¿quieres hacer el bien? O sea, ¿por qué no empiezas por tu colonia, por tu ciudad, por tu casa, por tu familia? Y le dice, ¿sabes que tienes esta persona, o sea, esta voz le dice, sabes que tienes un hijo incapacitado, sabes que tienes una hija que carga muchas cosas y que tiene muchos compromisos, y sabes que tienes un hijo que tiene 10 bebés y que está siempre con mucho trabajo. ¿Qué quiere decir? No tenemos a veces que irnos al otro lado del océano para hacer el bien. A veces lo tenemos enfrente de nosotros, en nuestras narices, y empecemos por esas personas que a veces no nos lo piden, pero basta con ver, abrir los ojos y ver que esas personas quizás necesitan un consejo, quizás necesitan un apoyo, quizás necesitan algo, y tú puedes ser ese benefactor que Hashem nos está pidiendo que seamos, y a través de eso vas a tener bendición a tu vida y a y al mundo. Así que bueno, Besat Hashem, que sea para salvación del pueblo de Israel, que Besat Hashem veamos ya Mashiach, Vejese de Berrahamim, que escuchemos Besorot Tobot y que Hashem esté con su pueblo y que haya paz en Israel y en el mundo entero. Shabbat Shalom a todas. Amén, ve amén. Shabbat Shalom también para ti. Gracias, Shabbat Shalom. Muy linda la shiur. Sí, Gracias, precioso, precioso, gracias. gracias. Gracias, Shabbat Shalom. Gusto. Muchas gracias. Gracias por conectarse. Shabbat Shalom.